El verano pasado saqué casi 40 kilos de papas de una sola estructura que ocupaba menos espacio que una mesa pequeña, 4 pies cuadrados, nada más. Mi vecino, en cambio, dedicó una hilera entera de 9 metros y apenas cosechó 18 kilos. Más espacio, más trabajo, menos comida. Y cuando le expliqué de dónde aprendí el método, al principio no me creyó. Pero este sistema lo han usado familias Amish durante generaciones. Y cuando entiendes la biología detrás de por qué funciona, te preguntarás por qué alguien sigue sembrando papas en hileras. Hoy te voy a mostrar exactamente cómo construir y plantar una torre vertical de papas paso a paso, con cada medida y detalle de tiempo que necesitas. Y quédate hasta el final porque compartiré una versión simplificada usando solo paja que puedes preparar en unos 20 minutos. Aquí va mi confesión. Durante casi 20 años sembré papas de la misma manera cada primavera. Abrir una zanja, poner las papas semilla, cubrirlas, aporcarlas 1 o 2 veces y esperar lo mejor. Los resultados eran aceptables, nada extraordinario. Dedicaba una sección enorme de mi huerto a las papas cada año sin cuestionarme si era el mejor uso de ese espacio. Todo cambió cuando pasé tiempo con una comunidad Amish en el condado de Holmes, Ohio, y vi algo que transformó por completo mi manera de pensar. Un hombre tenía estos cilindros de alambre de unos 60 centímetros de diámetro y 90 centímetros de altura, rellenos de paja justo al lado de su granero. Cuando llegó el momento de la cosecha, volcó uno y las papas salieron rodando en todas direcciones por la paja. Me quedé mirando y contando y dejé de contar después de 50. Ahí empecé a hacer preguntas. El principio detrás de este método viene de algo profundamente práctico en la vida Amish. Son familias numerosas, 8, 10, 12 personas en la mesa, no es raro, y se alimentan principalmente de su propia tierra. No pueden permitirse desperdiciar espacio, entonces a lo largo de generaciones desarrollaron métodos que crecen en vertical en lugar de en horizontal, apilando la producción hacia arriba para multiplicar lo que un espacio pequeño puede producir. No es un truco de jardinería, es una estrategia de supervivencia nacida de una necesidad real. Y la razón por la que funciona tiene que ver con la biología básica de la papa que la mayoría nunca nos enseñaron. Cuando entierras el tallo de una papa, la parte enterrada produce brotes laterales llamados estolones. El extremo de cada estolón se convierte en un tubérculo nuevo, es decir, una papa. En el huerto convencional aporcas 1 o 2 veces y eso es todo el tallo enterrado que obtienes, lo que significa un número limitado de estolones y un número limitado de tubérculos. Pero cuando cultivas en vertical, sigues enterrando el tallo a medida que la planta crece hacia arriba. Más tallo enterrado significa más estolones, lo que significa más papas. Básicamente le das a la planta permiso para producir tubérculos a lo largo de toda la longitud de su tallo en lugar de solo los primeros centímetros. Esa es la ciencia, y por eso este método puede superar ampliamente al cultivo en hileras usando una fracción del espacio. Ahora te muestro exactamente cómo hacerlo. Antes de construir cualquier cosa, necesitas empezar con las papas semilla correctas. Este es el paso que define el éxito o el fracaso de todo el método. Las papas se dividen en 2 tipos. Las variedades determinadas producen todos sus tubérculos en una sola capa cerca de la base de la planta, sin importar cuánto las aporques. Aquí entran la mayoría de las variedades tempranas como la Yukon Gold. Si las usas en una torre, obtendrás la misma cosecha que habrías obtenido en el suelo. El aporcado no aporta nada extra. Lo que necesitas son variedades indeterminadas. Estas son las que siguen produciendo nuevos estolones y tubérculos a lo largo del tallo enterrado conforme la planta crece. Las mejores opciones son Russet Burbank, German Butterball, Canela Russet, Elba y Quebec. Estas son las variedades que los agricultores Amish suelen preferir para el cultivo vertical porque responden al aporcado continuo, produciendo tubérculos en múltiples niveles a lo largo de toda la torre. Consigue papas semillas certificadas en un vivero o proveedor de semillas. No uses papas del supermercado. Suelen estar tratadas con un inhibidor de brotes que arruinará tus resultados. Unos 2 o 3 días antes de plantar, corta las papas semilla en trozos del
tamaño de un huevo, asegurándote de que cada pieza tenga al menos 2 ojos. Deja que las superficies cortadas sequen y formen una costra en un lugar fresco y sombreado. Esto evita la pudrición una vez que estén en el ambiente húmedo de la torre. Para una sola torre necesitarás unos 2 kilos de papa semilla, suficiente para 3 o 4 capas a medida que construyes hacia arriba. Ahora construyamos la estructura. Toma un trozo de malla de alambre soldado con aberturas de 5 por 10 centímetros y córtalo a unos 3,8 metros de largo. Fórmalo en un cilindro de aproximadamente 1,2 metros de diámetro y asegura los extremos con alambre. Eso te da una huella de unos 4 pies cuadrados. Coloca el cilindro sobre terreno nivelado en un lugar que reciba al menos 6 a 8 horas de sol directo. Las papas no producen bien a la sombra. Forra el interior de los primeros 30 centímetros del cilindro con paja, presionándola contra las paredes de alambre para que actúe como barrera. Si prefieres un enfoque con contenedor en lugar de una torre de alambre, un barril de 200 litros con agujeros de drenaje en la base y los lados funciona bien. También sirven cubos de basura grandes, neumáticos apilados o un marco de madera construido con 4 palés unidos en cuadrado. El principio es el mismo sin importar la estructura. Necesitas paredes de al menos 90 centímetros de altura, drenaje para que el agua no se estanque y suficiente anchura para 4 o 5 trozos de papa semilla por capa. Llena la base de la torre con una capa de 15 centímetros de una mezcla a partes iguales de compost y paja. Algunos agricultores Amish usan una mezcla de compost, tierra de jardín y paja en partes aproximadamente iguales. Lo importante es que sea suelta, bien drenada y rica en materia orgánica. Coloca 4 o 5 trozos de papa semilla sobre esta capa con los ojos mirando hacia arriba. Cúbrelos con otros 10 a 15 centímetros de la misma mezcla. Riega bien hasta que el material esté uniformemente húmedo pero no encharcado. En este punto la torre debería tener unos 30 centímetros de altura. Ahora esperas. En el plazo de 1 a 2 semanas, dependiendo de la temperatura del suelo, verás brotar tallos verdes por la superficie. Aquí es donde la mayoría de la jardinería convencional se detiene, pero el método Amish sigue adelante, y este siguiente paso es donde ocurre la multiplicación del rendimiento. Cada vez que esos tallos verdes crecen unos 20 a 25 centímetros por encima del nivel actual de la superficie, añades otra capa. Extiende 10 a 15 centímetros de tu mezcla de compost y paja alrededor de los tallos, dejando solo los últimos 8 a 10 centímetros de follaje expuestos por encima de la nueva capa. Estás enterrando la mayor parte del tallo cada vez. Eso activa la producción de nuevos estolones a lo largo de todo ese tallo recién enterrado. Cada uno de esos estolones es una papa en potencia. Repetirás este ciclo de aporcado 3 o 4 veces a lo largo de la temporada de cultivo, llenando gradualmente la torre de abajo hacia arriba. Cada capa que añades es otro nivel de producción potencial de tubérculos. Cuando termines de aporcar, tu torre debería tener unos 90 centímetros de altura y estar repleta de capas de papas en desarrollo de la base hasta arriba. Como referencia de tiempos, en la mayoría de las zonas templadas plantarás la torre 2 a 3 semanas después de la última helada, cuando la temperatura del suelo alcance unos 7 grados centígrados. El primer aporcado ocurre aproximadamente 3 semanas después de que asomen los brotes. Después de eso, aporcarás de nuevo cada 2 a 3 semanas a medida que los tallos alcancen ese umbral de 20 a 25 centímetros. Todo el proceso desde la siembra hasta el aporcado final dura entre 10 y 12 semanas. El riego es el factor más importante para determinar cuántos kilos sacas de esa torre, y es donde la mayoría de la gente falla. Una torre vertical se seca más rápido que un cantero en el suelo porque la mezcla de paja y compost queda expuesta al aire por todos lados a través de la malla de alambre. En un cantero convencional, la tierra circundante retiene la humedad. En una torre no tienes ese amortiguador. Necesitas regar de forma profunda y constante. La regla que sigo es esta. Mete el dedo unos 8 centímetros en la mezcla. Si está seca a esa profundidad, riega bien hasta que veas humedad saliendo por la paja en la base de la torre. Durante los
los días calurosos del verano, eso puede significar regar cada 2 días. La inconsistencia produce papas deformes y pequeñas. La humedad uniforme produce papas grandes y bien formadas. Para la alimentación, el compost de tu mezcla aporta la mayor parte de los nutrientes que las plantas necesitan. Pero si quieres impulsar la producción, aplicar un fertilizante orgánico equilibrado cada 3 o 4 semanas durante la fase de crecimiento activo ayuda bastante. No te pases con el nitrógeno. Demasiado nitrógeno produce una parte aérea exuberante y tubérculos decepcionantes debajo. ¿Quieres una nutrición equilibrada, no una explosión de crecimiento sobre el suelo? Una vez que las plantas florezcan, esa es la señal de que la formación de tubérculos está bien avanzada. En ese momento, deja de añadir capas. Deja que las plantas pongan su energía en engordar los tubérculos en lugar de producir nuevo crecimiento de tallos. Desde la floración hasta la cosecha suelen pasar otras 4 a 6 semanas. La señal de que tus papas están listas es cuando las hojas empiezan a amarillear y secar de forma natural. No te apresures, esas semanas finales son cuando los tubérculos alcanzan su peso máximo y la piel se endurece para el almacenamiento. Cuando llegue el día de la cosecha, si usaste una torre de alambre, simplemente corta los alambres, despliega la malla y deja que toda la columna de paja y compost se desmorone. Luego, empieza a revisar las capas con las manos. Las papas estarán a todos los niveles desde la base hasta arriba. Es como una búsqueda del tesoro. Quiero ser claro sobre las expectativas de rendimiento porque creo que la honestidad vale más que la exageración. He hablado con agricultores Amish que consiguen regularmente grandes cosechas con torres de Russet Burbank en buenas temporadas, pero mi mejor cosecha personal de una sola torre fue de casi 36 kilos y mi primer año saqué unos 20. Las variables que afectan el rendimiento incluyen la variedad que eliges, la consistencia del riego, la calidad del compost, las horas de sol que recibe la torre y la duración de tu temporada de crecimiento. Una expectativa realista para el primer año es entre 18 y 27 kilos de una sola torre de 4 pies cuadrados. Eso sigue siendo un rendimiento extraordinario para ese espacio. Mejora tu técnica cada año y esas cifras suben, pero prefiero que empieces con expectativas honestas y te lleves una grata sorpresa a que sientas que el método falló porque no lo lograste a la primera. Ahora déjame compartir la versión más sencilla posible de este método, sin malla de alambre, sin contenedores, sin construcción de ningún tipo, solo paja. Vi a un agricultor Amish hacer esto en el condado de Lancaster, y es la versión más básica del cultivo vertical de papas que he visto jamás. Colocó 4 trozos de papa semilla directamente sobre el suelo en un cuadrado de 60 por 60 centímetros. Luego los cubrió con unos 20 centímetros de paja suelta. Eso es toda la preparación inicial. Sin estructura, sin tierra, sin compost, solo papas sobre el suelo enterradas en paja. Cuando los brotes asomaron por la paja, unos 20 a 25 centímetros, añadió otra capa gruesa de paja por encima, cubriendo casi todo el follaje verde. Repitió esto 3 veces más durante la temporada, construyendo un montículo de paja de unos 75 centímetros de altura al terminar. La paja mantiene los tubérculos en completa oscuridad, retiene la humedad sorprendentemente bien y se descompone lo suficientemente despacio como para mantener su estructura durante toda la temporada. Al cosechar, simplemente apartó la paja y las papas estaban ahí, limpias, secas y sin daños, sin cavar, sin remover tierra, solo papas anidadas en la paja a cada nivel. Su cosecha de ese único montículo fue de unos 22 kilos, no el número más alto posible, pero el esfuerzo invertido fue casi ninguno. He hecho este método de solo paja junto a mi torre de alambre para comparar y la torre produce más, probablemente porque la mezcla de compost aporta más nutrientes. Pero la versión de solo paja es tan sencilla y tolerante que es donde le digo a todo principiante que empiece. Si tienes un trozo de terreno, unas papas semilla y acceso a paja, puedes tener 20 kilos de papas en unos 14 semanas con casi ningún esfuerzo. Eso
Esto es lo que he aprendido de los cultivadores Amish sobre trabajar en vertical en lugar de en horizontal. Todo el enfoque se reduce a un principio biológico simple. Los tallos enterrados producen más papas. Todo lo demás, la torre, la paja, el aporcado repetido, es simplemente un sistema de entrega para ese único principio. Ya sea que construyas una torre de alambre, llenes un barril o simplemente apiles paja en el suelo, le estás dando a la planta más longitud de tallo con la que trabajar y ella te recompensa con más alimento en menos espacio. Si esto cambia la forma en que planeas cultivar papas la próxima temporada, cuéntame en los comentarios.